Vamos a conversar en este breve podcast sobre un periodo de la historia muy importante por toda la influencia que va a ejercer en el mundo, ¿no? Y además que va a ser en parte causal de la Primera Guerra Mundial. A ese fenómeno histórico se le conoce como imperialismo colonial y podemos partir del último cuarto del siglo XIX, estamos hablando del año 1875 aproximadamente, y se parte de ese punto porque quienes fueron de una u otra manera protagonistas del imperialismo colonial logran su consolidación como Estado-nación, primero, sí, como unidad político-territorial, en el caso de Alemania e Italia, que fueron uno de los países protagonistas, y la consolidación en términos económicos, militares y políticos que le permitía ejercer pues, ese protagonismo como imperios coloniales. Y termina aproximadamente en 1914 con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial va a dislocar las relaciones internacionales al punto que la forma de relación de estos estados y de los países en el mundo va a cambiar totalmente después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, las características del mundo son tan distintas que no pueden ser denominadas el periodo de imperialismo colonial. Al igual que antes de 1875 no existían las condiciones necesarias como para poder decir que existía un imperialismo colonial per se, ¿ok? Dicho esto, entonces creo que es importante que nosotros tengamos un poco claro a qué denominamos colonialismo y a qué denominamos imperialismo. Al colonialismo se le entiende como la dominación directa de un estado por otro, a partir de la superioridad ya sea militar, política o económica. Ejemplos históricos, caso España del siglo XVI, pensemos, cuando a partir de los viajes de exploración llegó a América y comenzó un proceso de conquista, de asentamientos de sus habitantes, de su avanzada militar, de sus conquistadores, de sus administrativos, se asentó y desarrolló instituciones que no eran más que la extensión de instituciones españolas en América, es decir, se ejerció una dominación directa sobre los territorios. Bien, en el caso del imperialismo hay una dominación, pero no es directa, es decir, es una influencia coercitiva que se realiza a partir de la superioridad militar, que puede ser la amenaza del uso de la fuerza, de la superioridad económica, porque generas dependencia de ese territorio a tu economía, o bajo una influencia política. Bien, entonces la diferencia sustancial, esencial entre el imperialismo, entre el colonialismo y el imperialismo es que el colonialismo ejerce una acción directa sobre un territorio, se apropia sobre ello y desarrolla una política allí, ejerce gobierno sobre la misma, administra económicamente el territorio, asume un control militar propio del mismo y asume que ese territorio le pertenece, es una extensión de su territorio originario. En el caso del imperialismo, el control se hace de manera indirecta y hay distintas formas de ejercicio del imperialismo colonial, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero por ahora que tengamos claro que esos son los elementos que diferencian al imperialismo del colonialismo. Pero como el imperialismo ejerce formas de, digamos, dominación distintas, entonces lo vamos a llamar imperialismo colonial, ¿ok? Y repito, más adelante vamos a precisar cómo se ejerció o cómo se ejercieron esas formas de imperialismo colonial. Bien. Importante tener claro cuáles fueron esos países que pertenecieron o que fueron protagonistas o que pueden ser tildados de imperios coloniales. Bueno, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Italia, Portugal y España. ¿Ok? Ya teniendo claro eso, habría que ver y preguntarse cuáles fueron las causas que pudieron haber
terminado en configurar en Europa y su consecuente influencia en el mundo el imperialismo, es decir, eso que se conocen como las causas del imperialismo. Yo voy a detectar 4 causas que las voy a explicar brevemente. Hay una causa demográfica, hay causas políticas, hay causas ideológicas y causas económicas. Hay que entender el imperialismo y de acuerdo al momento del surgimiento, estamos hablando del último cuarto del siglo XIX, 1875, quiere decir que ya la revolución industrial ha impactado en las regiones y en los países, en los estados ya mencionados. Por lo tanto, una de las causas de la revolución industrial va a ser el desarrollo exponencial de la densidad de población. Es decir, vamos a tener un incremento jamás visto de la población en Europa, y esto va a traer como consecuencia que además del desarrollo de la población, es decir, de un incremento de la población, el desarrollo de las actividades industriales va a también implicar el descuido del campo, y por otro lado era mucho más lucrativo trabajar en las industrias que trabajar en el campo. Por lo tanto, vamos a ver que esa población que habitaba en las zonas rurales va a terminar migrando a las urbes, va a migrar a las zonas urbanas donde están asentadas las grandes fábricas, las grandes industrias. Y es allí donde se da un hacinamiento de esas urbes que van que van a tratar de ser solventadas bajo la idea de la necesidad de tener territorios, donde esa población pueda emprender actividades económicas y desarrollar vida en mejores condiciones que las que le podía ofrecer la urbe originaria, ¿no? Nacional. Es allí donde pues, los territorios africanos, asiáticos y americanos u Oceanía podían ofrecerle esa oportunidad bajo la condición de que estos estados, pensemos en Francia o en Inglaterra o en los Países Bajos, pudieran precedentemente dominar estos territorios, y generar una migración, una migración ya no del campo a la ciudad, es decir, una migración interna, sino una migración del estado, de ese estado a otro territorio. Con respecto a las causas políticas, históricamente y a partir del momento de lograr expulsar a los musulmanes del territorio europeo o parte del territorio europeo, y la consolidación de las monarquías, todas estas monarquías tenían la idea de que había que establecer una monarquía universal. Bien, por lo tanto, dentro de su concepción como sistema político estaba la necesidad de expandirse, por lo que implicaba la monarquía, ¿no? Que no era más que ese proyecto de Dios en el mundo. Había que evangelizar el mundo, había que cristianizar el mundo, y eso se hacía a partir de un proceso de expansión. Y además, estos reinos, en la medida que lograban expandirse y consolidar su dominación sobre otros territorios, pues ganaban prestigio. Entonces, esa herencia del pasado se va a mantener en el siglo XIX. Por lo tanto, la expansión es un elemento digno de ser mostrado, digno del desarrollo de cualquier gobernante dentro de estos estados europeos. Había que expandirse. Bien, y ya vamos a ver otro elemento importante. Además, se va a expandir también por las necesidades económicas, pero no quiero tocar todavía lo económico sin antes cerrar con otro aspecto que va a motivar el imperialismo colonial, y es la necesidad que tenían estos estados, que tenían problemas internos, particularmente problemas sociales, de desviar la atención y procurar acciones conflictivas de dominación en otros territorios para desviar la atención a los conflictos internos. Con respecto a las causas económicas, el desarrollo industrial va a necesitar nuevos mercados de consumo. ¿Por qué? Porque la revolución industrial va a promover la maximización de la producción, el abastecimiento y saturación de los mercados locales. Por lo tanto, ese excedente de producción tenía que ser colocado
en territorios que te garantizaran el consumo. Por lo tanto, tenían que ejercer una dominación sobre ellos para que sus mercancías entraran directamente, no bajo la competencia de otras mercancías. Otro elemento importante era la necesidad que tenían estos estados industrializados de obtener materia prima para poder desarrollar sus manufacturas. Y eso solamente se hacía de manera cómoda, consolidada y segura a través de la dominación, la influencia de otro territorio. Pensemos en Venezuela y el petróleo, pensemos en Gómez. Y por último, la necesidad de una mano de obra mucho más económica que se podía conseguir en los territorios periféricos como África, como Asia, como Oceanía y la misma América. Entre las causas ideológicas, esto es interesante porque lo vamos a ver posteriormente en el siglo XX con el caso del nazifascismo, y es el tema de la superioridad de la raza blanca. O sea, los europeos se creían destinados para civilizar el mundo. Es decir, había como una especie, digamos, de egocentrismo o eurocentrismo en pensar de que realmente, digamos, digamos que el referente de civilización del mundo estaba en Europa y por lo tanto ellos tenían el mandato de civilizar el mundo. O sea, la dominación de Europa y de estos estados a otros pueblos estaba legitimada bajo una acción ética. Era bueno lo que estaban haciendo porque estaban civilizando el mundo. Bien. Algunas características de los imperios coloniales, ya para ir cerrando, mencionemos acá a Inglaterra. Aquí tengo algunos datos como que llegó a tener cerca de 30 millones de kilómetros cuadrados. Poseía los territorios de Canadá, Uganda, el África Oriental Inglesa, Sudán, Gambia, Sierra Leona, Nigeria, gran parte de la India y Ceilán, Nueva Zelanda, Australia, Egipto, bueno, y entre otros. Francia a su vez poseía Argelia, Túnez, Marruecos, el Sahara, Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Madagascar, Indochina, cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados de territorio. En el caso de Alemania conquistó Camerún, África suboccidental, Tanganica, bueno, una cantidad importante de islas y archipiélagos. En el caso de Bélgica, el Congo, Portugal, Angola y Mozambique, Holanda, Guyana y las Antillas holandesas. ¿Cómo se organizaban las colonias? Y con esto sí ya cierro. Yo les había mencionado que en el caso del imperialismo colonial hay diversas formas de ejercer su dominación. Teníamos los enclaves coloniales, los protectorados y los dominios. Pensemos en los enclaves coloniales. ¿Qué era un enclave colonial? Bueno, la potencia colonizadora allí tiene plenas facultades para extraer los recursos e imponer sus autoridades en el país dominado. ¿Ok? Eso es un enclave colonial. Particularmente esta forma tiene una vocación en términos económicos. En los protectorados, eso va a pasar, por cierto, con un territorio que hoy está en conflicto. En el caso de Palestina, el país dominador ejerce influencia solo en los asuntos exteriores. Se respeta el gobierno interior y se cumple un rol protector. Bien. Y por último, los dominios. Estos estados teóricamente independientes y donde se asentaron gran cantidad de los emigrantes europeos. Tú tienes un dominio, ¿ok? Pero es un estado que supuestamente es independiente, pero que permite un desplazamiento libre de la población de esa potencia imperial a ese territorio, ¿ok? ¿Qué trae como consecuencias esto? Resistencias nativas, ya lo mencionamos en clase, conflictos entre las potencias imperialistas y conflictos con potencias extraeuropeas, que fue el caso de la guerra ruso-japonesa por el control de Manchuria, ¿ok? Entonces, bueno, con esto cerramos el contenido y, bueno, espero que haya servido como digamos, clase base para el desarrollo de actividades.